Hay días en la historia del ciclismo que no son solo etapas, sino leyendas. Momentos donde el asfalto se convierte en un lienzo para la gesta y los ciclistas en héroes forjados en el fuego de la competición. La novena etapa del Tour de Francia de 1995, con final en La Plagne, no sería una etapa más. Sería el escenario de una de las exhibiciones más memorables en la historia del Tour. El mayor ataque vivido durante los años de dominio de Indurain, el que nunca atacaba. Sus rivales, 1-1, hincaron la rodilla. Una batalla por la gloria, por el maillot amarillo, por la inmortalidad ciclista. ¿Quieres saber qué pasó camino a La Plagne durante el Tour del 95? Pues quédate a rueda, que te lo cuento. El Tour de Francia de 1995 había arrancado con la promesa de un espectáculo inigualable. Miguel Indurain, Miguelón, llegaba como el gran favorito, buscando su quinto Tour consecutivo, una hazaña que lo colocaría junto a los más grandes. En la historia del Tour, solo Anquetil, Merckx e Hinault habían conseguido 5 victorias totales, algo a lo que aspiraba el gigante español. Su dominio en las contrarrelojes era incuestionable, y su capacidad para gestionar la montaña, innegable, pero ese Tour no iba a ser un paseo. La competencia era feroz y los rivales estaban hambrientos de gloria. Ciclistas como Bjarne Riis, Tony Rominger, Richard Virenque, Marco Pantani y sobre todo Alex Zülle iban a pelear cada metro de carretera para arrebatarle la gloria al navarro. Antes de empezar la novena etapa, la clasificación general ya mostraba los contendientes principales. Indurain vestía el maillot amarillo, pero las diferencias no eran muy grandes. Bjarne Riis, el danés de la Jägersro, se mantenía a solo 23 segundos. Eugeni Versin, el ruso que había brillado en el Giro del año anterior, estaba a 2 minutos y 20 segundos. Tony Rominger a 2 minutos y 32 segundos. Zülle se encontraba noveno en la general, a 4 minutos y 29 segundos de Indurain, una distancia considerable. La etapa del día anterior, una contrarreloj, había reafirmado el poderío de Indurain, y Zülle, todo un especialista contra el crono, fue el peor parado. Había fallado en su terreno y ahora llegaba a la montaña. La tensión en el pelotón era palpable. Todos sabían que la primera gran etapa alpina sería un punto de inflexión. Nadie quería ceder, pero solo uno podría dominar. La novena etapa, con 160 kilómetros entre la Gran Bornard y la estación de esquí de La Plagne, se presentaba como la primera prueba de fuego. No era excesivamente larga, pero su perfil era terrorífico. El Col du Marais, el Col du Lepin, el Col de Gery, el exigente Col de Sassiez, el majestuoso Cornet de Roseland y finalmente la ascensión final a la estación de La Plagne, un puerto de categoría especial con más de 18 kilómetros de subida y rampas que superaban el 10% en algunos tramos. Era un día para escaladores puros, para aquellos con el coraje de atacar y la resistencia para mantener el ritmo. La etapa se desarrolló con la habitual dinámica de fugas tempranas. Sin embargo, a medida que los puertos se sucedían, el pelotón se fue seleccionando de forma natural. Fue en las faldas del Cornet de Roseland, o quizá incluso antes, después del Col de Les Assies, donde la carrera tomó una dirección inesperada. Alex Zülle, el corredor suizo, un ciclista que no se conformaba con seguir la rueda, lanzó un ataque audaz. No era el movimiento esperado de un hombre a casi 5 minutos de la general, pero era la declaración de intenciones de un corredor herido en su orgullo. Es lógico el interés de Alex Zülle de intentar sacarse la espina que seguro le quedó clavada muy profunda el otro día después de la contrarreloj, ¿no? Zülle, con su estilo inconfundible, a veces algo desgarbado, pero siempre potente, comenzó a abrir hueco. Primero en compañía y después en solitario, el inconfundible ciclista caminaba hacia la gesta. El pelotón, liderado por el Banesto, no reaccionó de inmediato con la contundencia necesaria. ¿Era una amenaza real o un ataque desesperado? La duda se cernió sobre el grupo de favoritos, y Zülle aprovechó cada segundo de esa indecisión para tirar hacia adelante. Que ha sido algo, y va a ser algo digno de reseñar a Alex Zülle, como está buscando recuperar esa confianza, más que recuperar tiempo, que luego a lo mejor es difícil. A medida que la ventaja de Zülle crecía, la preocupación en el grupo de Indurain aumentaba. El suizo no era un escalador puro al estilo Pantani, pero su potencia le permitía mantener un ritmo endiablado en las subidas. El tiempo se escapaba, y con él, la posibilidad de controlar la carrera. Y en un determinado momento, antes del último ascenso, la ventaja de Zülle era de más de 4 minutos y medio, lo que lo convertía en líder virtual de la clasificación general. La situación de repente se volvía crítica.
El maillot amarillo de Indurain estaba en peligro. La carrera se había encendido de repente, y la presión recaía ahora sobre los hombros del gigante navarro. Una situación delicada que podría torcer su camino hacia su lugar en la gloria. Vamos a ver si Indurain sigue manteniendo ese maillot amarillo que ahora tiene virtualmente perdido en favor del suizo de la 11, Alex Zülle. Fue en ese determinado momento cuando la calma de Indurain se transformó en una determinación férrea. El equipo Banesto, con hombres como Vicente Aparicio y Melchor Mauri, había trabajado incansablemente para controlar la situación en los puertos previos, pero la explosión de Zülle los había pillado a contrapié en la subida final. Sin embargo, Indurain no era un ciclista que se dejase intimidar. Con su habitual aplomo, y después de una mirada rápida a izquierda y derecha, tomó la decisión. Era el momento de actuar. La situación era crítica, el maillot amarillo pendía de un hilo. Y fue entonces cuando Miguel Indurain, el extraterrestre, desató su poder. Se puso en cabeza de pelotón a marcar un ritmo imposible para los mortales. Un paso que parecía que marcaba al mismísimo diablo. Está subiendo muy fuerte Miguel. Está la gente para atrás, Sí, sí. ¿Todo bien? Está preparando una Miguel, una escabechina aquí atrás. Que está preparando. Sus rivales, uno a uno, fueron cediendo. Ries, Rominger, Bersin, Pantani. Todos intentaron seguir su rueda, pero la potencia de Indurain era abrumadora. En cuestión de kilómetros, el navarro se quedó solo, en una persecución épica contra el hombre que amenazaba su reinado. La imagen era sobrecogedora. Indurain, con su maillot amarillo, pedaleando con esa cadencia inconfundible, con la mirada fija en el horizonte, devorando la montaña. No había aspavientos, no había gestos de sufrimiento, solo la pura expresión de la fuerza y la concentración. Ha metido un palo terrible. Esto es el Tour, la verdad es que esto es el Tour. Y Sí. en 500 metros ha puesto a todo el mundo contra la Patas pared. arriba, sí, sí, Ahí sí, está sí. Pantani. La distancia, que había llegado a ser alarmante, comenzó a reducirse inexorablemente. Zülle, que había soñado con la gloria, sentía ahora el aliento del gigante navarro en su nuca. Las diferencias disminuían a marchas forzadas. El suizo, que había estado virtualmente vestido de amarillo, veía cómo su sueño se desvanecía metro a metro. Indurain no solo estaba persiguiendo a Zülle, estaba enviando un mensaje al mundo del ciclismo. Estaba demostrando por qué era el dominador absoluto del ciclismo de su era. Su capacidad de sufrimiento era sobrenatural, su control de la situación magistral. La Plagne se convirtió en el escenario de una de sus exhibiciones más definitivas, una demostración de poder que sentenciaría la general del Tour. Cada metro de ascensión se estaba convirtiendo en una tortura para el suizo, que empezó no solo a dar por perdido el maillot amarillo, sino incluso el triunfo de etapa. Pero a pesar de la implacable persecución de Indurain, logró mantener una ventaja suficiente para cruzar la meta como ganador de la etapa. Una victoria merecida para el suizo, que había demostrado una valentía y una fuerza excepcionales. Y llegada a la línea de meta para Alex Zülle, vencedor de etapa primera del Tour, en el instante en que Indurain está pasando por una pancarta que indica los últimos 800 metros. Pero la verdadera historia, la que resonaría en los anales del ciclismo, fue la de Miguel Indurain. El navarro cruzó la línea de meta a 2 minutos y 2 segundos de Zülle. Aunque no ganó la etapa, su exhibición fue un golpe sobre la mesa. Había neutralizado la amenaza de Zülle, demostrando que su dominio en la montaña era tan férreo como en la contrarreloj. La diferencia de 2 minutos y 2 segundos era un testimonio de la fuerza de Zülle, pero también de la capacidad de Indurain para limitar los daños, y más importante aún, para destrozar las esperanzas de sus otros rivales. En aquella etapa, nombres como Bersin perdieron más de 17 minutos, viendo esfumarse todas sus opciones. Rominger también cedió muchísimo tiempo. Zülle, con su victoria, se convirtió en el principal rival de Indurain en la clasificación general, ascendiendo al segundo puesto. Pero la distancia, aunque menor de lo que podría haber sido, seguía siendo considerable, y la demostración de Indurain en la Plagne dejó claro quién era el verdadero patrón de la carrera. Fue un momento que cimentó su leyenda, demostrando que, incluso cuando parecía vulnerable, su determinación y su potencia eran inigualables. El Tour de Francia de 1995, a partir de ese día, se convirtió en un paseo triunfal para Miguelón. En la Plagne, Indurain no solo defendió su maillot amarillo, grabó su nombre con letras de oro en la historia del deporte, demostrando que las leyendas no solo se forjan en la victoria, sino en la forma épica en la que se enfrentan a los desafíos.